Palabras de fe, alimento para el alma y el corazón. Estaremos estudiando hoy el Salmo número 37, porque habla un poco acerca de la provisión del Señor, pero también habla obviamente del camino de los malos, que el camino de los malos perecerá, el camino de los malos será destruido. Podemos ver a través de la palabra que dice que los malos son como la hierba que pronto se seca, como la hierba verde se secará. Así dice que son los malos. Un día están floreciendo, un día lo tienen todo, un día piensan que tocaron el cielo con sus manos, pero al otro día se pueden secar porque su maldad tiene una recompensa. Pero también habla de los que confían en Dios, y también habla de los que se deleitan en Dios, y habla de los que encomiendan su camino a Dios. Habla de estas personas justas que han decidido habitar cerca de Dios y vivir como Dios manda. Y déjeme darle algo especial a través de la palabra este día. Cuando nosotros somos personas que hacemos el bien, como dicen por ahí, sin mirar a quién, cuando nosotros somos personas que tratamos de caminar rectamente como Dios pide, la provisión del Señor vendrá sobre nuestras vidas. ¿Y por qué? Nos preguntamos por qué. Claro, la respuesta es porque una persona que camina en rectitud con Dios, se deleita en el Señor, está en el camino del Señor y confía en Él, tiene a Dios caminando con Él, tiene a Dios caminando de su lado. Y cuando Dios está, hermano, amigo que me oyes, cuando Dios está en tu vida, en medio de tu casa y en medio de tus caminos, vendrá provisión y bendición abundantes para tu vida. Porque la provisión es Dios mismo. Él es la provisión, Él es la ayuda, Él es el sustento. Y vamos a estar en el Salmo 37, versículo 3 al versículo 5, y luego iremos al 25, al versículo 25. Por favor, escucha atentamente la palabra del Señor. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Entonces podemos ver aquí en este salmo una acción de parte nuestra y una reacción de parte del Señor sobre nosotros. Y la provisión, déjame enseñarte algo, la provisión de Dios es una reacción de Él sobre nuestras vidas, es un acto de Dios para con nuestras vidas. Pero hay una manera en la palabra de cómo tener la provisión del Señor. Y cuando hablamos de provisión, tal vez no solamente estamos hablando de la parte económica, sino que también necesitamos provisión en cuanto a nuestra salud, una buena salud. Hablamos también de una provisión sentimental, hablamos de el amor, que Dios provea su amor a nuestros corazones para que nosotros con ese amor podamos también amar a nuestra familia y amar a nuestro prójimo, que es muy importante. Entonces se habla no solo de provisión económica, sino también se habla de una provisión en cuanto a lo sentimental, y aún también en tener paz, en tener tranquilidad. Eso es provisión de Dios. La paz, la tranquilidad, el descanso, el reposo, eso es provisión de Dios. Eso es bendición de Dios. Y aquí hay algo muy bonito en estos versículos, y es que hay unas acciones que nosotros debemos hacer para que la provisión de Dios se manifieste a nuestras vidas. Y lo primero que debemos hacer es confiar en Jehová. El versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Mire, es una acción de parte nuestra. ¿Y qué sucederá? Y habitarás en la tierra,
y te apacentarás de la verdad. Habrá una provisión. La verdad trae paz. La verdad trae descanso. La verdad no nos hace vivir enredados ni en una vida de enredos, sino que la verdad nos hace vivir en paz con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro prójimo. La verdad nos hace vivir tranquilos. Eso también es provisión. La tranquilidad es provisión. Pero el rey David nos está llevando aquí a mostrar algo, y es: debemos confiar en Jehová, y mientras confiamos de que el Señor no nos abandona, y mientras confiamos en que el Señor camina con nosotros, veremos la bendición de Dios. Pero también nos hace un llamado a que mientras estamos confiando en Dios y en su palabra, hagamos el bien, hagamos lo recto, hagamos lo correcto. Mire, las bendiciones de Dios, abundantes, déjeme decirle, se van a manifestar en una persona que confía en caminar en los mandamientos de Dios y que trata todos los días, con la ayuda del Espíritu Santo, de vivir en rectitud. Esas personas que confiaron en la palabra, en lo que la palabra dice acerca de los estatutos de Dios y los mandamientos de Dios, esas personas que confiaron en caminar haciendo el bien a través de la palabra, son las personas que son más bendecidas sobre la tierra. La Biblia dice que a los que temen a Dios no les hará falta nada, no les hará falta ningún bien. Entonces, sí funciona temer a Dios, funciona respetar al Señor, porque confiar en Dios también es respetar a Dios, también es temer a Dios, confiar en Jehová. Y entonces, cuando confiamos y hacemos lo correcto, tomados de la mano de Dios, hay una gran bendición: habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esto significa descanso, paz. Pero habitar la tierra es que tomarás posesión de ella y la tierra te producirá frutos. Habla de bendición. O sea que la Biblia habla de que la paga por temer a Jehová primeramente es la salvación de nuestra alma, pero también en la tierra de los vivientes el temer a Dios es habitar la tierra y ver los frutos que ella nos puede dar. Es la bendición en abundancia. Segunda cosa hermosa que podemos ver en esta palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay muchas peticiones que tenemos en nuestro corazón. Cada vez que buscamos a Dios, cada vez que nos acercamos a Él, podemos encontrar que hay muchas peticiones que le hacemos en muchas ocasiones cuando estamos orando. Pero la Biblia dice algo muy bonito: ¿quieres tener la provisión de Dios? O sea, ¿quieres ver tus peticiones respondidas por el Señor? Apréndate a deleitarte en Él. ¿Y qué significa deleitarse en Dios? Dejarse llevar por el camino que Dios te ha trazado. Dejarte llevar de la mano de Dios por el camino que te conviene, porque nosotros podemos entender que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Pero si nosotros nos dejamos guiar por la mano de Dios, nos dejamos guiar por su hermosa palabra y nos dejamos guiar por la voz de Dios, y en medio de ese caminar con Dios nos deleitamos en lo que Él nos pide, nos deleitamos en obedecerlo, nos deleitamos en respetarle, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. A veces las peticiones de nuestro corazón son unas, pero Dios tiene mejores y más excelentes planes y cosas por entregarte que lo que hay en tu corazón deseando. Así que deleitarse en Dios es caminar con Él sin quejarse. Deleitarse en Dios es caminar con Él sin renegar, sin murmurar como lo hizo el pueblo de Israel. Deleitarse en Dios es caminar confiado en Él, creyendo que el camino por donde Él te está llevando es el mejor camino para ti, porque Dios como Padre siempre le va a brindar a su hijo o a su hija el mejor camino. Pero que ese camino para nosotros no sea una carga. Ese camino de la obediencia que Él pide para nosotros
no sea molesto o una molestia, sino que en medio de ese caminar con Él nos aprendamos a deleitar y a decirle: Señor, muchas gracias porque este camino que tú me estás trazando y este camino que tú me estás enseñando es lo mejor para mí. Y tercera cosa que debemos hacer para ver esa provisión de Dios en nuestra vida, en todas nuestras áreas: encomendar a Dios nuestro camino. Versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Mire cómo finaliza el versículo: Él hará. Puedo ver que Dios quiere hacer muchas cosas en mi vida. Y tú también, si lo lees, puedes darte cuenta que Dios quiere hacer muchas cosas hermosas en tu vida. Pero lo que Él está pidiendo es: encomienda tu camino en mis manos. Lo que está diciendo aquí es: ya no camines en tus propias fuerzas, ya no camines en tu propia opinión, ya no creas que eres sabio en tu propio consejo. Sé humilde y entrégame tu camino para que yo lo dirija, lo guíe, y entonces verás cómo en medio de ese camino que yo dirijo voy a manifestarme a ti. Entonces, Dios se quiere manifestar a todos aquellos que han encomendado su camino. Cuando vayas a hacer algún negocio, cuando vayas a hacer alguna venta, cuando vayas a hacer algún tipo de acuerdo, ve a la oración y dile: Señor, ¿me va a ir bien en lo que voy a hacer? ¿Será que invierto este dinero en este negocio y no lo voy a perder, sino que me va a ir bien? Señor, este acuerdo, esta alianza, esta sociedad que yo voy a hacer, ¿te agrada? ¿Será que no va a haber dolores de cabeza ni pleitos o problemas aquí? Y el Señor, cuando tú le encomiendas tus caminos, esas cosas que vas a emprender, Él te llevará por el mejor camino, donde no vas a tener dolores de cabeza ni a ser destruido. Entonces, 3 cosas maravillosas: confiar en Jehová, deleitarse en Él y encomendar nuestro camino a Él, traerán la bendición de Dios. ¿Y por qué se los digo? Porque el rey David lo dijo en el versículo 25 de este mismo salmo. En toda su vida él había encomendado su camino al Señor. En toda su vida él se había deleitado con Dios. Y en toda su vida él había confiado ciegamente y plenamente en el Señor. Y eso le trajo una bendición. ¿Y cuál fue? La bendición del versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigar el pan. ¿Sabe quién fue el responsable de que a David no le faltara nada? ¿Sabe quién fue el responsable de que la descendencia de David no fuera una descendencia que mendigue el pan? ¿Sabe quién fue el responsable de que la familia, la vida de David no fueran desamparadas? No fue el rey David, aún con toda la riqueza que él tenía, porque él fue un hombre muy poderoso. El responsable de que la bendición y la provisión no faltaran en la casa de David desde su juventud hasta su vejez fue Dios. ¿Pero por qué? Porque hubo un hombre llamado David que confió en Dios, que encomendó su camino a Él, que se deleitó en vivir para Dios, y el resultado fue esto: ni él ni su casa fueron desamparados, ni en su generación pasada, joven fui, ni en su generación presente he envejecido, ni siquiera en su generación futura, ni en su descendencia que mendigue pan. Entonces podemos ver el pasado, el presente y el futuro de David tan bendecido, porque caminó con Dios, porque encomendó su camino a Él, confió en Él, porque se deleitó en Él. Entonces, esta es la manera como viene la provisión de Dios a la vida de un hijo de Dios. Dios quiere bendecirnos y quiere proveernos para todo tipo de necesidad, en todo tipo de circunstancias. Así que confía en Él, encomienda tu camino a Jehová y Él hará. Él no te dejará avergonzado.